Bueno, genial, ahí ya está grabando. Em, Este es entonces el segundo simulacro que les acabo de enviar. Y vamos ya a la primera pregunta. Bueno, la parte teórica. Una matriz cuadrada que posee inversa, ¿sí? Es decir, que A por A a la menos 1 da la identidad, ¿sí? Si dicha matriz pertenece a una matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? Es decir, A por X igual a 0, entonces implica que la única solución que existe es la trivial, ¿sí? Bien. Entonces, esta opción sí era verdadera. ¿Por qué? Después lo voy a explicar bien en la pizarra. ¿Sí? Básicamente es porque si yo tengo una matriz cuadrada, la puedo reducir a tal punto de que, como tiene inversa, se le puede hallar la identidad. Y si yo hallo la identidad en un sistema de ecuaciones homogéneo, directamente ya tengo que la solución va a ser la trivial. ¿Por qué? Porque la matriz A es cuadrada, ¿sí? Como le digo, después voy a escribirlo bien en el pizarrón y se va a entender bien. Bueno, hallar el valor de las matrices A y B, y este era el sistema de ecuaciones de matrices. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Ahí, esperen que no estaría pudiendo habilitar la cámara. Aguántenme 5 minutos. A dejar de presentar. Bien, ahí sí pude. ¿Por qué me había salido el programa? Ahí ya les... Ah, debo. A ver, que vean bien la pizarra. Ahí no sé qué tal llegan a ver la pizarra. Más arriba. Ahí lo llegan a ver bien. Sí, sí. Sí, bueno, gracias. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo venía la mano este sistema de ecuaciones con matrices? Yo lo que hago es decir, la primera ecuación era A por B a la menos 1, ¿sí? Igual a una matriz que yo llamo C. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo lo que hago es, a esta ecuación le hago aparecer lo que es la matriz B, que va a estar premultiplicando, perdón, posmultiplicando a cada uno de mis elementos. Al decir que está posmultiplicando, multiplica todo por la derecha, ¿sí? Yo lo que hago es agregar en los dos lados de la ecuación esta matriz B que va a posmultiplicar a por B a la menos 1 y en el otro lado de la ecuación a C. Entonces, B a la menos 1 por B me da la identidad, ¿sí? Propiedad de matrices inversas. Entonces, A por la identidad directamente es la matriz A, que me queda, que es igual a C por B. ¿Sí? De ahí que hago, voy a la segunda ecuación. Esta era mi primera ecuación, esta es la segunda. Voy a la segunda que decía que A menos 2B es igual a D. Entonces, ¿qué hago? Pongo A que es igual a C por B. ¿Sí? Lo meto acá. Entonces me quedó C por B menos 2B igual a D. Donde, bueno, D otra matriz, ¿sí? Que sabemos que tenemos de datos. Entonces, ¿qué hago acá? Yo tengo que saber que la matriz B está posmultiplicando la matriz C y está posmultiplicando acá a una matriz que es de David, ¿por qué quedó C por B? Sí, C por B. Ahí me perdí.
¿Por qué quedó C por B? Porque, vamos acá de nuevo, yo tengo, esta era mi ecuación principal, ¿sí? C de nuevo es una matriz que yo conozco, le puse C por nombrar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es, en ambos lados de la ecuación, hago aparecer la matriz B, que va a estar multiplicando o multiplicando por la derecha, ¿sí? En los dos lados. Por un lado, esta B multiplica a por B a la menos 1 y acá B por C. Entonces, B a la menos 1 por B, o la inversa de B por B, me devuelve la identidad, ¿sí? Ya entendí, Gaby. Gracias, gracias. ¿Está? Bueno, entonces la identidad por A me devuelve eso. Después eso lo meto en la segunda ecuación, ¿y qué hago? Para sacar acá la matriz B, vamos a llamar un factor común, lo que tengo que recordar es que por un lado B está multiplicando los dos, es decir, que tiene que estar acá multiplicando a la derecha, y por otro lado, que cuando yo tengo acá menos 2 en este caso, acá está la matriz identidad, ¿sí? Que es una matriz cuadrada. Bueno, entonces me quedó C menos 2 por la identidad, todo eso por B, igual a otra matriz D. Si yo hago el mismo análisis que acá arriba, es decir, yo agarro todo este factor que es seno, C menos 2 por I, y a eso saco la inversa. Y en este caso premultiplico, ¿sí? En ambos lados de la ecuación, lo que hice es C menos 2 por I a la menos 1 multiplicado por C menos 2 por I, que está premultiplicando, en este caso multiplica por la izquierda. Tengo que hacer aparecer lo mismo en el lado derecho de mi ecuación, que está multiplicando a la matriz D. Y esto que está acá, ¿qué me devuelve? La identidad. Todo esto es la identidad. Entonces, la identidad por B va a ser directamente la matriz B. Entonces, ¿cómo yo saco la matriz B? Va a ser C menos 2 por la identidad, la inversa de eso por D. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, tengo que resolver ahora esto. Toda esta operación. Por eso tengo que hallar el valor de la matriz B. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esta era mi matriz C, que era dato, ¿sí? 1, 0, 2, menos 2, menos 2 por la identidad. Esta que está acá es 2 por la identidad, ¿sí? Acá tengo un 1, 0, 0, 1. Cuando multiplique por un 2, me va a quedar 2, 0, 0, 2. Resto estas dos matrices, ¿qué va a ser? 1, menos 2, menos 1, 0, menos 0, 0, 2, menos 0 es 2, y menos 2, menos 2, menos 4. Entonces me quedó esta matriz acá, que yo le llamo C menos 2i. Esta que está acá. Menos 1, 0 y 2, menos 4. Si yo a esta matriz le saco la inversa, ¿sí? ¿Cómo se saca la inversa? Lo hice acá al lado. Lo que yo hago es colocar esta misma matriz acá, una barrita, de este lado coloco la identidad, y lo que hago es aplicar operaciones elementales. A tal punto que de este lado me quede la matriz identidad, y del otro lado lo que me queda acá va a ser la inversa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para que me quede la matriz de identidad? Lo que hago es, este primer elemento lo voy a hacer unitario, o sea, multiplique la fila 1 por menos 1, entonces me quedó 1, 0, menos 1, 0. ¿Sí? Multipliqué toda la primera fila por un menos 1. Lo segundo que hago es reducir lo que está abajo de ese 1, es decir, a esto lo hago 0, al 2 se lo voy a hacer 0, entonces para hacer ese 2, 0, ¿qué hago? La fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por un menos 2. Entonces, menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 0 es 0, entonces me queda menos 4. Menos 2 con menos 1 da 2 positivo. Más 0 me queda 2. Y acá me queda un 1. Bueno, ¿qué me falta ahora? Hacer que este que está acá sea un 1, y ahí ya llegó la identidad. Entonces, lo que hice fue a la fila 2, la multiplico por menos un cuarto, toda la fila 2, por menos un cuarto, y obtuve esta otra matriz, que es 1, 0, 0, 1, tengo la identidad de este lado, y del otro lado me quedó
menos 1, 0, menos 1 medio, menos 1 cuarto. Entonces, esa matriz que tengo ahí es la inversa. Menos 1, 0, menos 1 medio, menos 1 cuarto. Es la inversa esta. C menos 2 por la identidad, todo eso es la inversa. Entonces, ¿qué me falta? Multiplicar por la matriz D. ¿Cuál era mi matriz D? Mi matriz D era una matriz de datos, que es la matriz 1, 2, menos 1, 0. Entonces, ¿qué hago? Aplico multiplicación de matrices, esta fila por esta columna, menos 1 por 1 es menos 1, 0 por menos 1 es 0, entonces me queda menos 1 más 0, menos 1. Tomo esta fila y multiplico por esta otra columna, menos 1 por 2 es menos 2, y 0 por 0, 0. Entonces me queda menos 2. Me vengo a la fila abajo, tomo la fila abajo, menos 1 medio por 1 es menos 1 medio, menos 1 cuarto por menos 1 es 1 cuarto positivo, menos 1 medio más 1 cuarto es menos 1 cuarto. Por último, menos 1 medio, tomo esta fila y la segunda columna la multiplico, entonces me queda menos 1 medio por 2 es menos 1, menos 1 cuarto por 0, 0, entonces queda menos 1, ¿sí? Menos 1 más 0 menos. Y esta es mi matriz B, ¿sí? Ya hallé B, me falta hallar la matriz A. ¿Cómo yo hallo la matriz A? Y bueno, me guío por mi primera ecuación, que me decía que la matriz A es C por B. Entonces, yo como ya saqué B, voy a hacer C por B, ¿sí? Muy importante, es C por B, o sea, va a ser 1, 0, 2 menos 2, por menos 1, menos 2, menos 1 cuarto, menos 1. ¿Sí? Es C por B. Entonces tengo, de nuevo, esta fila por esta columna va a ser 1 por menos 1, 0 por esto me da 0, entonces me queda menos 1. 1 por menos 2 es menos 2, 0 por esto es 0, entonces me queda menos 2. Voy a la fila de abajo. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 por menos 1 cuarto es más 1 medio. Y esto me queda menos 3 medios. ¿Sí? O sea, acá me queda menos 3 medios. Entonces, y el otro tengo 2 por menos 2 es menos 4. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo. Entonces, menos 4 más 2 me queda menos 2. Y esta es la matriz A. ¿Sí? Entonces, hace la matriz B y hace la matriz A. Son dos matrices cuadradas, bueno, esa es la respuesta correcta del simulacro, pero en definitiva tenían que hallar el resultado. Este es el resultado. Ahí veo los chats, ¿sí? ¿Por qué quedó el menos 2 abajo? Porque dice, esta fila por esta columna, ¿sí? Es 2 por menos 2 y menos 2 por menos 1. Entonces, 2 por menos 2 es menos 4 y menos 2 por menos 1 es 2. Entonces, menos 4 más 2 y ahí me queda menos 2. ¿Sí? Siempre acuérdense que esta fila por esta columna, esta fila por la segunda columna. Y ahí me muevo la de abajo. Esta fila por la primera columna y esta fila por la segunda. ¿Sí? O pueden hacerlo con la cruz también. También es lo mismo, acá es un procedimiento más rápido. Bien. Lo que yo les decía en la parte teórica es lo siguiente, acá explico. Un poquitito acá. Yo les dije que si ustedes tienen, por ejemplo, un sistema de ecuaciones así, x1 más x2 igual a 0, y 2x1 más 3x2 igual a 0, ¿sí? Este es un sistema cuadrado,
o sea, la matriz que ustedes sacan acá, de este sistema de ecuaciones, ¿sí?, es cuadrada, ¿sí? Si esta matriz tiene inversa, significa que yo a esta matriz puedo hallarle la identidad, ¿sí? O sea, puedo aplicar una cierta operación elementales por filas y de acá a acá sacar la identidad, ¿sí? Si yo llego a la identidad, voy a llegar, o sea, hice toda la operación elementales por filas y llego a una matriz de este tipo. 1, 0, 0, 1, llegué a la identidad. Y acá tengo todos ceros. Entonces, yo un sistema de ecuaciones de este tipo, que es homogéneo es porque está igual a 0, si yo garantizo que esta matriz de acá es cuadrada y tiene inversa, o lo mismo que decir, es cuadrada y puedo realizar unas operaciones elementales y llegar a la identidad, si yo realizo eso, garantizo eso, mi sistema sí o sí va a ser que la solución sea la trivial. ¿Cuál es la solución trivial? Y decir que x1 y x2 sean ceros, en este caso, o que tus incógnitas sean cero. ¿Sí? Esa es la solución trivial. Ahora, únicamente es para una matriz cuadrada que admite inversa. ¿Sí? Si, por ejemplo, no admite inversa, por ejemplo, fíjense este mismo sistema, yo lo pongo acá un 2, acá un 2, esto no tiene posibilidad de llegar a la identidad, ¿sí? Por lo tanto, este sistema 1, 1, 2, 2 tiene infinitas soluciones. No tiene como solución única la trivial, sino que tiene esta y muchas otras más. Bien, esa era la parte teórica, la primera parte del simulacro. ¿Sí? Santiago me pregunta, ¿pero contando la matriz ampliada? No, la matriz A, acuérdense que yo nombro de esta forma. Esta matriz A es la de los coeficientes, o sea, esta. Esta es la matriz de incógnitas, ¿sí? Acá no se coloca, pero la matriz de incógnitas son saber que acá en este caso tenés dos incógnitas, que son x1 y x2, que van a formar esa matriz, y esta es matriz B, es la de los términos independientes, que en este caso son todos nulos, son ceros. ¿No? Bien, sigo. Bien, voy a recta y plano. Bueno, dice... Listo, está. Indique cuál de las opciones son las correctas. Una recta en el espacio que corta un plano implica que se origine un punto de intersección, entonces siempre la recta se encuentra a 90 grados. Bien, ¿esa por qué no es correcta? Porque imagínense que tienen un plano, imagínense que es su mesa, ¿no? Imaginen que ustedes quieren taladrar la mesa, perforarla, ¿sí? Y lo que hagan con esa perforadora, con ese taladro, es una recta. ¿Ustedes qué pueden hacer con el taladro? Pueden agarrar y perforar a 90 grados, o bien capaz pueden perforar con una inclinación, ¿sí? Entonces, esta primer pregunta de acá es incorrecta, o sea, es falsa, porque no siempre uno garantiza que si hay un punto que se corta, un punto donde yo perforo mi mesa, sea siempre a 90 grados, ¿sí? Puede ser que la recta esté orientada de otra forma y que también corta el plano, ¿estamos? Entonces esa es falsa, o incorrecta. La segunda, ¿siempre es necesario plantear las ecuaciones paramétricas de un plano para hallar su forma cartesiana? Bueno, esa es incorrecta también porque no es necesario en el caso del plano, ¿sí? Yo de las ecuaciones paramétricas obtengo las cartesianas, pero hay una metodología mucho más rápida que lo vamos a hacer en la parte práctica, ¿sí? Que es realizando producto vectorial, ¿sí? Realizando un producto vectorial, yo puedo definir un plano y lo puedo definir de manera cartesiana. Bien. Después, un plano.
del tipo ax más bi más c por z más d igual a 0 implica que el vector ABC es un vector perpendicular al plano, ¿sí? Esa sí es correcta, ¿sí? Es una propiedad que tienen todos los planos, las rectas, ¿sí? Que en cualquier ecuación cartesiana, los componentes que multiplican a cada eje definen un vector perpendicular, ya sea un plano o una recta. Bien. La condición para que se corten dos rectas en un punto es que el sistema planteado sea compatible determinado, también correcta. ¿Sí? Recuerden ustedes qué hacen cuando se fijan la posición relativa entre rectas o planos, o entre un plano y una recta, plantean un sistema de ecuaciones, y si ese sistema de ecuaciones le da que es compatible y que a su vez es determinado, es decir, que ustedes hallaron una solución única, ¿sí? Hallaron un valor de x, un valor de y, un valor de z, entonces implica que en ese punto se cortan, por ejemplo, dos rectas, por lo tanto el sistema es compatible determinado. Y este es el ejercicio. Calcule la distancia de un punto P, ¿sí? A ese plano generado por esos puntos. ¿Estamos? Bien. Esperen que me lo copie el ejercicio. Y ahí arranco a hacer. Yo les voy a mostrar una metodología que es la que me gusta a mí. Ustedes capaz pueden adoptar por otra. ¿Sí? Ya. Esperen que lo copie. Bien. Estoy dejando de presentar. Deberían ver mi pizarra. Si no se ve bien, me avisan. Si tienen alguna duda, habilitan micrófonos o escriben en el chat. Entonces el ejercicio me pedía de este punto agarrar y sacar la distancia con respecto a este plano. Bien. ¿Qué voy a hacer yo? Primero definir mi plano. Entonces voy a definir mi plano con los puntos A, B y C. ¿Sí? Con estos defino el plano. Llamo pi. Bueno, este plano, ustedes pueden tomar los puntos como quieran y es el mismo plano. ¿Sí? Eso no importa. Igual que al hacer con este punto P, la distancia, independiente de cómo tomen estos puntos, tiene que hacer la misma distancia. La distancia esa no se debería modificar. Yo lo que voy a hacer es adoptar y decir, bueno, mi plano pi, x y z va a ser, voy a tomar como seguramente ustedes tomaron, el punto A, 1 menos 1, 1, más alfa, que es un parámetro, multiplicado por el vector, ¿cuál vector? B menos A. B menos A sería 0 menos 1, 1, 2 menos menos 1, me queda 1 positivo, entonces acá que tengo 3, 1 menos 1, 0, más beta, otro parámetro escalar, que multiplica al otro vector. ¿Qué otro vector? C menos A. ¿Sí? Entonces C menos A, ¿qué va a ser? Menos 2 menos 1, menos 3, 1 menos menos 1 me va a dar 2, menos 1 menos 1 me va a quedar menos 2. Entonces ya definí mi plano de forma vectorial. Esta es la ecuación. Yo de esta ecuación puedo ir a las paramétricas. ¿Cómo serían las paramétricas? Por ejemplo, voy a plantear una sola. 1 más alfa por menos 1 más beta por menos 3. ¿Sí? Esta es la paramétrica, la componente X. Si yo hago lo mismo para la componente Y y para la componente Z, yo ahí en definitiva estoy definiendo un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Un sistema de ecuaciones donde alfa y beta son incógnitas. Porque X, Y y demás
van a ser puntos que yo conozca. Yo esa ecuación paramétrica, si la resuelvo a ese sistema de ecuaciones, puedo llegar a la ecuación cartesiana en mi plano. ¿Cuál es el método que le digo yo que siga? Que para mí es el más rápido y más eficiente. Decir lo siguiente. Bueno, esto que está acá, yo voy a llamar vector U, y esto que está acá lo voy a llamar B, ¿sí? Son vectores. Y voy a hacer el producto vectorial entre los dos. ¿Sí? El producto vectorial entre los dos. A esta altura ya deberían estar cancheros. Entonces, IJK, y decir, bueno, vector U es menos 1, 3, 0, menos 3, 2, menos 2. Entonces, ¿qué hago? Esta matriz saco el determinante. ¿Cómo saco eso? Y digo, bueno, voy a tener I por la matriz. Tomo mi primera fila, tomo la primera columna, la anulo, y la matriz que me queda es la matriz 3, 0, 2 menos 2. Menos J por la matriz que me queda, si yo agarro la primera fila y la segunda columna la anulo, me queda menos 1, 0, menos 3, menos 2. Más K por la última matriz, que es esta fila, anulo la última columna, me queda menos 1, 3, menos 3, 2. Entonces, de acá que saco, saco esta determinante, que me va a quedar 3 por menos 2 es menos 6, 2 por 0, 0. Entonces me queda I por menos 6. Después tengo menos J por menos 1 por menos 2 es 2 positivo, y menos 3 por 0 es 0. Más K por menos 1 por 2 es menos 2, menos 3 por 3 es menos 9, pero acá tengo un signo negativo, entonces, o sea, es menos 9. Entonces, en definitiva, ¿qué me quedó? Menos 6i, menos 2j, acá esto me queda menos 2, menos con menos más, entonces me queda más 9, menos 2, me queda en 7 positivo, más 7k. Gaby, te hago una pregunta. ¿Sí? Yo lo hice, pero la matriz la puse al revés, o sea, el vector U lo puse arriba y el otro abajo. Y me dio lo mismo, pero cambiado de signo, ¿está mal? No, está bien. No está O bien. sea, puedo usarlo igual. Sí, definir Ah, buenísimo. vas a definir así el plano en cartesianas de otra manera, pero sigue siendo el mismo plano. Va a estar cambiado de signo nada más. Bueno, gracias. De nada. O sea, porque de acá, ¿qué hago yo? ¿Sí? De acá yo tengo menos 6i, menos 2j más 7k. Esto que está acá es un vector en realidad. ¿Sí? Esto y jk son versores, se llaman. Que me están definiendo las componentes. I me está diciendo que es en X, J me está diciendo que es en Y, y K me está diciendo que es en Z. Entonces acá yo tengo el vector menos 6, menos 2, 7. Este vector que está acá, que me dice que este vector es perpendicular a un plano que yo tengo. ¿A qué plano? Y al plano de este pi. Entonces, como yo sé eso, que este vector es perpendicular a ese plano pi, ¿yo qué puedo decir? Bueno, hay toda una deducción teórica que dice que esto va a ser las componentes que me multiplican a mi ecuación cartesiana. Es decir, menos 6x menos 2y más 7z igual a d. ¿Sí? Lo que la compañera hizo fue al revés de esto, o sea, poner acá b y acá u. Esto va a ser medio lo mismo, cambiado de signo, y lo único que va a cambiar es este punto d. ¿Cómo yo saco ese valor d? Bueno, yo ese valor d lo saco tomando el punto que yo tengo acá, tomando este punto. ¿Sí?
Entonces, voy a borrar esto. Tomo el punto este acá, que era el punto A, y lo evalúo acá. Es decir, ¿cómo me queda? Menos 6 por 1, menos 2 por menos 1, más 7 por 1. ¿Esto qué me queda? Menos 6 más 2 más 7. Entonces me queda 2 más 7 es 9, menos 6 me queda 3. Entonces, D es igual a 3. Entonces, mi ecuación cartesiana es esta. Menos x menos 2y más 7z igual a 3. ¿Sí? Es decir, esta es la ecuación cartesiana de mi plano pi. Ahora, algo muy importante. Este plano yo lo definí de esta forma con estos vectores. Si ustedes, por ejemplo, tomaban el punto de este B como el punto de inicio, y acá hacían los vectores A menos B, C menos B, ¿sí? Para definir el plano, van a llegar a otra ecuación cartesiana, seguramente, pero que es el mismo plano. O sea, si bien va a estar definida la ecuación cartesiana de manera distinta, voy a tener siempre definido el mismo plano. Porque hay muchas, infinitas formas de definir un plano, infinitas formas de definir una recta. Por lo tanto, si a veces no llegan a un valor igual que un compañero o igual que yo acá, no significa que esté mal. ¿Estamos? ¿Qué hago ahora? Yo de esta ecuación cartesiana, yo sé nuevamente que También lo podría ver eh, de otra forma, formando la ecuación paramétrica del punto A y después de U por B. No sé si eh, lo otro que yo les dije al principio es que yo puedo hacer esto. Que es mucho más largo. Por eso, sí, o sea, forma una ecuación paramétrica y la puse en la cartesiana. Y me dio 3 también. No sé si estará bien. vos decís este punto o hallar toda la ecuación cartesiana. No, sí, por el punto D. ¿Vos cómo sacaste el punto D? O sea, le diste valores a alfa y beta. Sí, o sea, formé una ecuación paramétrica y la puse en la cartesiana. Porque tu ecuación paramétrica es esta. O sea, de mi plano, ¿no? Esta es la ecuación paramétrica de este plano. ¿Sí? Del que yo definí acá. Un componente en X, otra en Y y otra en Z. Ecuaciones paramétricas de cada componente. Para de acá, de esta ecuación paramétrica, llegar a esta cartesiana, ¿uno qué tiene que hacer? Acá, acomodar, ¿para qué? Para que de un lado tenga lo que no tenga alfa ni beta, ¿sí? Que sería x menos 1, y más 1, z menos 1, y del otro lado todo alfa y beta. Cosa de armar un sistema de ecuaciones, tres ecuaciones con dos incógnitas, alfa y beta, resolver eso, ¿y qué sucede? Este sistema de acá, la última condición, ¿sí? Me va a definir esta ecuación cartesiana. Pero ahora, para hallar este valor 3, yo necesariamente, en el procedimiento que yo planteé, que era decirle, tomen estos dos vectores, hagan el producto vectorial, y le van a dar estas componentes, menos 6, menos 2 y 7, coloquen en su ecuación cartesiana, y después este punto X y Z, coloquen este punto. Necesariamente tiene que ser este el punto. ¿Sí? Y ahí me da el valor de 3. ¿Sí? No sé si respondí la Sí, ya entendí.
Entonces, bueno, siguiendo. Que ahora, como le digo, menos 6, menos 2 y 7 es un vector que es perpendicular a mi plano. Si ustedes ven el plano, y esto es un vector, voy a llamar vector R, este vector que está acá, que está a 90 grados de mi plano, es un vector que tiene componentes menos 6, menos 2 y 7. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Sabiendo ese vector, voy a definir una recta. La recta R1. Esa recta R1, ¿qué me interesa a mí? Que en esa recta R1 esté el punto P. ¿Sí? Este punto. Entonces, ¿cómo yo defino una recta? Y bueno, ustedes ya saben que yo una recta la puedo definir como un punto más un parámetro por un vector. Defino el punto 1, 0, 1 más t por un vector. ¿Qué vector? Y el vector que es perpendicular a mi plano. O sea, menos 6, menos 2 y 7. ¿Sí? Entonces, hace la ecuación de la recta que pasa perpendicular a mi plano y que contiene el punto P. Después, ¿qué hago? Digo, bueno, yo tengo acá un punto, voy a llamar Q. Este punto Q, ¿qué sucede? Por un lado, pertenece a mi recta, que está cortando mi plano, y por el otro lado, está dentro de mi plano pi. ¿Sí? En definitiva, el punto Q va a ser el punto donde se corta mi recta, con el plano. Entonces, yo quiero hallar ese punto. ¿Cuánto es el valor de ese punto? Entonces, bueno, ¿qué hago? Lo que hago es lo siguiente. Planteo las ecuaciones paramétricas de mi recta, ¿sí? ¿Qué van a ser? X igual a 1 menos 6t y igual a 0 menos 2t y z igual a 1 más 7t. Y estas ecuaciones paramétricas las meto en mi ecuación cartesiana. Menos 6 por lo que vale x, que es 1 menos 6t, menos 2 por lo que vale y, que es menos 2t, más 7 por 1 más 7t, igual a 3. Resuelvo, ¿qué me queda? Menos 6 más 36 por t, positivo, más 4t, más 7 acá, más 49t, igual a 3. Todo lo que con t sumo, o sea, me queda 36 más 4 es 40, y 40 más 49 es 89t, ¿sí? Menos 6 más 7 es 1, entonces me queda más 1, igual a 3. Entonces me queda 89 por t igual a 2. Entonces t es igual a 2 sobre 89. ¿Sí? Hermoso valor de t. ¿Qué hago ahora? Ya tengo este parámetro t, ¿cuánto vale? Me vengo a la ecuación. ¿Vamos? A la ecuación paramétrica. ¿Para qué? Para sacar cuánto vale el punto Q que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo hago? X igual a 1 menos 6 por 2 sobre 89 y igual a menos 2 por 2 sobre 89 y z igual a 1 más 7 por 2 sobre 89. X, ¿qué me queda? 1 menos 12 sobre 89, que esto que es igual a 77 sobre 89. Acá que me queda
menos 4 sobre 89. Y acá que me queda 1 más 14 sobre 89. Esto es igual a 103. 103 sobre 89. Bien. Bueno, no me quedaron números muy lindos, pero no importa. Entonces, este punto es el punto Q. Entonces, el punto Q es en X, 77 sobre 89, en Y es menos 4 sobre 89, y en Z es 103 sobre 89. Vamos. Después, que ahora lo último es sacar el módulo. O la distancia. Entonces, la distancia del punto P al punto Q, que es lo mismo que el módulo de, voy a poner Q menos P, o P menos Q, es lo mismo, Q menos P o P menos Q, al tomar el módulo es lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, va a ser el módulo de 77 sobre 89 menos 1, ¿sí? Esto es en X, en Y es menos 4 sobre 89 más 0, ¿sí? Nuevamente Q menos P, ¿no? El punto P es 1, 0, 1. Y 103 sobre 89 menos 1. Entonces, en definitiva, ¿qué me queda? Me queda que el módulo es del vector menos 12 sobre 89 menos 4 sobre 89. Acá tengo 14 sobre 89. ¿Sí? Bien. Ya tengo la resta entre los dos, tengo que sacar el módulo. ¿Qué sería el módulo? Y el módulo sería decir, para sacar la distancia en PQ, la raíz de menos 12 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 14 al cuadrado sobre 89 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es la raíz de 12 al cuadrado, es 144 más 16 más, y ese sí me mató, 14 al cuadrado, no sé cuánto vale. 196 sobre 89 al cuadrado, donde este 89 no hace falta porque yo acá voy a aplicar propiedad de raíces y que me va a quedar 144 más 16 es 170. 170 más 196, ¿qué me queda? 6, 7 y 9 son 6, llevo 1, me queda 366. Entonces me quedó la raíz de 366 sobre 89, ¿sí? Porque apliqué propiedad de raíces, distribuir la raíz en el numerador, la raíz en el denominador, y esta es la respuesta correcta. O sea, esta es la distancia del punto P al plano, ¿sí? Ese valor. Espero que le haya dado igual. Puede ser capaz me confundí en algún paso. Por ahí uno se puede confundir al calcular algo. Abajo la raíz de 89 la simplifico con el cuadrado, ¿no? Por eso me queda solamente sobre 89.
Lo de arriba. Lo de arriba no lo simplifico porque no puedo simplificar, tengo que calcular cuánto vale la raíz de 366, ¿sí? No sé cuánto vale esa raíz. Lo pongo en la calculadora, sale, pero no. A ver. Propiedad de raíces. Esto que está acá, la raíz de todo esto de 366 sobre 89 al cuadrado. Si yo hago propiedad de raíces, la raíz de 366 en el numerador y la raíz de 89 al cuadrado en el denominador. Si yo ahí simplifico la raíz, me queda raíz de 366 sobre 89. ¿Vamos? Bien. Lo último, que es la derivada, lo que me encanta. Bueno, vamos a la parte teórica. Dice, si tengo una función f de x definida en todos los reales, ¿qué implica la derivada de segundo orden f segunda, ¿sí? O prima prima de x? Indicar cuál de las afirmaciones es correcta. Bueno, dicha derivada de la tangente en un punto de f de x, no. Dicha función es la pendiente de un punto en x igual a a, no. Dicha función es el valor de la pendiente de la función f' en a valuada en el punto x igual a a. Sí, esa es la correcta. Y esa derivada permite obtener un análisis del crecimiento y decrecimiento de f de x. Esa es la derivada primera sí, la derivada segunda no, lo van a ver en el análisis de funciones, que tiene otro valor. ¿Sí? Ahora le voy a explicar bien la parte esta teórica con un grafiquito fácil de entender. De lo que son derivadas sucesivas o de segundo orden, digamos. ¿Qué sucede? Entonces, imaginen que yo tengo la siguiente función, que es x al cuadrado, que es una función parabólica así, ¿no? Esto es f de x igual a x al cuadrado. Si yo eso derivo una vez, ¿qué obtengo? Obtengo... Ay, me salió horrible. Bueno, no importa. Va a ser una línea recta, ¿sí? F' de x va a ser igual a 2x. O sea, va a ser una función lineal. ¿Sí? Acá tengo una parabólica, una función lineal. Y si yo esto lo vuelvo a derivar, hago la derivada de segundo orden, ¿qué obtengo? Obtengo un valor constante, que en este caso va a ser 2. ¿Sí? Porque la derivada de 2x es 2. Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo, la derivada de segundo orden de esta función, que era x cuadrado, ¿sí? Me da 2. ¿Qué implica esto? La primera derivada me está diciendo, yo de esta función, y tomemos un punto cualquiera, un punto A acá, ¿sí? Yo estoy tomando un punto A, en ese punto, cuando yo derive la función, en este punto acá, yo, es lo mismo que decir en mi función, hago una recta tangente. Ay, no me salió tan bien, una recta tangente. Una recta tangente, ¿sí? En ese punto A. Si yo lo evalúo a esta función que derivé, o sea, f en A, que sería 2 por A, este valor me está diciendo que es el valor, acá, que voy a obtener un valor m, le voy a llamar, ese valor m es la pendiente de la recta tangente que tengo acá, ¿sí? Y eso me indica la primera derivada. Ahora, la segunda derivada es exactamente el mismo análisis, pero con la función de la primera derivada. ¿Qué quiero decir? Que yo esta función de acá, si tomo el punto A y me vengo, vamos a tomar otro punto, tomo el punto B por acá.
y hago una recta tangente, así, acá. Si yo en la derivada de segundo orden hago f' de b, que es igual a 2 en este caso, ¿qué me dice esto? Que en el punto acá, b de la función esta que yo tenga, la tangente en ese punto, si yo lo evalúo, el valor de esa pendiente es la derivada de segundo orden. En el punto B, en este caso 2. ¿Sí? En definitiva, yo cuando estoy derivando sucesivamente, ¿qué estoy haciendo? Acá derivé una vez y me dio esto. Al derivar una vez obtuve la tangente en un punto de esta primera función. Si yo a esto lo vuelvo a derivar, obtengo exactamente lo mismo. Es decir, que de esta función obtengo una recta tangente y que la derivada de esta función me va a indicar el valor en todos los puntos de la misma, de esa pendiente. ¿Entienden? Ese es el análisis conceptual y gráfico de la derivada y de derivadas sucesivas. ¿Vamos? Bueno, por eso esa era la opción correcta y no las otras. Ahora, si yo... Ahora, lo que voy a hacer es derivar la función. Esperen que lo voy a copiar. Igual a 8 por tangente x al cubo más 2x cuadrado por el logaritmo neperiano 3x. Todo esto elevado a la seno de x a la cuarta más 1. Bien, esta derivada es bastante larga. Bueno, acá uno aplica varios métodos de derivación, ¿sí? Primero, algo muy importante es definir el método de derivación logarítmica. ¿Sí? Bueno, contesto lo anterior. F' es la primera derivada de f y f segunda es la segunda derivada de f. ¿Sí? Perfecto. F de segundo orden es la derivada de, o sea, derivar dos veces la primera función como x al cuadrado. X cuadrado vos derivas dos veces y te va a dar 2. Bueno, ¿qué implica ese 2? Ese 2 implica que es el valor de la recta tangente a un punto, pero de la primera derivada, no de la segunda derivada. ¿Sí? De la segunda derivada va a implicar otra cosa. Pero lo que tienen que entender es que cuando ustedes derivan dos veces, o tres veces, o cuatro veces, la derivada anterior que uno hace, ¿sí? En esa función, uno lo que está graficando es rectas tangentes. ¿Sí? Ese es el análisis conceptual. Bien, siguiendo con el ejercicio, tengo esta función. U y B son funciones. Entonces, si yo aplico el método derivación logarítmica, me decía, bueno, toma logaritmo neperiano acá lo mismo. Entonces, por propiedad de logaritmos, ese exponente pasa a multiplicar. Yo acá derivo cada lado de la expresión y ¿qué me queda? Me queda y' sobre i igual a la derivada de esto. La derivada de esto es la derivada de un producto de dos funciones, de b y del logaritmo neperiano de u. ¿Qué va a ser? b', o sea, el primero derivado por el segundo sin derivar, por el primero sin derivar por el segundo derivado. El segundo derivado, ¿qué sería? 1 sobre u, la derivada del logaritmo neperiano, por u'. En definitiva, la derivación logarítmica me dice que i' es i por b' por el logaritmo neperiano de u más b por u' sobre u. Eso en definitiva me dice
la derivación logarítmica. Entonces lo que voy a hacer es aplicar esta formulita acá. Tengo que saber bien qué es U y qué es B. Entonces, ¿B qué es? B es el seno de x a la cuarta más 1. ¿Estamos? Bueno, lo voy a escribir acá. B es igual al seno de x a la cuarta más 1. Bien. Tengo que hacer B'. ¿Cómo hago B'? Voy a aplicar la regla de la cadena. Voy a decir que va a ser el seno de otra función que yo voy a llamar A. Uy, perdón. Sí. ¿Cómo hago para derivar esto? Entonces pongo B es igual al seno de A. Entonces, B' va a ser la derivada con respecto a A, que ¿qué va a ser? Va a ser coseno de A por A'. No me tengo que olvidar eso cuando aplico regla de la cadena. Entonces tengo coseno de A por A'. ¿Y A qué dijimos que era? X a la cuarta más 1. ¿Y A' qué es? 4x al cubo. ¿Sí? La derivada de esto es 4x al cubo. Entonces meto la expresión una en otra y me queda que B' es igual al coseno de A, que A era x a la cuarta más 1, por 4x al cubo. ¿Estamos? Bueno, con la derivación logarítmica, yo les recomiendo que hagan esto siempre en el examen y después apliquen esta fórmula. No pongan la fórmula de derecho porque capaz al profe no le gusta. Hagan este análisis y después la formulita de derecho. Y ahí van viendo esto, qué es U, qué es B, y lo van derivando. Después hago lo mismo con U. ¿Qué es U? U es 8 tangente de x al cubo más 2x cuadrado por logaritmo neperiano de 3x. Pero ¿qué sucede acá? Cuando yo derivo esto, tengo acá el producto de dos funciones de nuevo. Tengo que U es igual a ver, ¿cómo lo puedo llamar? A S por R. S y R son dos funciones. Las tengo que derivar. Entonces, ¿S qué es? S es 8 tangente de x al cubo más 2x cuadrado. Y R es logaritmo neperiano de 3x. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me decía la derivada del producto de dos funciones? Me decía que U' es S' por R más S por R'. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, ahora sí hago lo mismo. Entonces digo, S', ¿cuánto vale? 8 por... Uy, esto no sé derivar. Bueno, aplico la regla de la cadena. Entonces, ¿qué digo? S igual a 8 por tangente, llamémosle de nuevo A. Entonces, S' es igual a 8 sobre el coseno cuadrado de A por A', ¿sí? Tangente de A es 1 sobre coseno cuadrado de A, o hay muchas formas de derivar la tangente. Yo elegí esta, no significa que lo que hayan elegido está mal, y yo elegí esta sola. Y después, acá, A', ¿qué es? Bueno, A en realidad, ¿qué es? X al cubo más 2x cuadrado. Entonces, A' es 3x cuadrado más 4x. Y eso es lo que meto acá. Entonces, S', ¿qué es? Es 8 por 3x cuadrado más 4x sobre coseno cuadrado de A, que era x cubo más 2x cuadrado. Ya tengo S'. Me falta R'. Entonces, R, de nuevo lo mismo. Yo no sé acá cómo sería el logaritmo neperiano de 3x. Planteo regla de la cadena. R igual al logaritmo neperiano de A.
R' es igual a 1 sobre A por A'. ¿Y qué es A? A es 3x. ¿Y qué es la derivada de A? La derivada de A es 3. Entonces, R' es igual al logaritmo neperiano de... Ay, miento. R' es igual a A', que es 3, sobre 3x. Sobre A, que era 3x. 3 se me va con el 3, en definitiva me queda 1 sobre x. En este caso me queda 1 sobre x. Bien. Ya tengo entonces S', R', puedo armar U'. Entonces, U', ¿qué va a ser? Va a ser S', es 8 por 3x cuadrado más 4x sobre coseno al cuadrado de x cubo más 2x por R, que era R, logaritmo neperiano de 3x, más, ¿sí? Voy a seguir acá abajito, más S, 8 por la tangente de x al cubo más 2x por S logaritmo, por R', que es 1 sobre x. Y ahí tengo U'. Bien. Ahí. ¿No? Bueno, entonces, tengo U', tengo B', puedo aplicar esta formulita. Entonces, ¿quién me va a decir esa formulita? Escribir acá arriba B'. Coseno de x a la cuarta. Bien. Entonces aplico esta formulita. Y', ¿qué va a ser igual? Ahí, ¿qué es y? Todo va a ser tenido arriba. 8 tangente de x cubo más 2x cuadrado por el logaritmo neperiano de 3x. Todo esto elevado a la seno de x a la cuarta más 1. Por, ahora vengo acá, por B', ¿qué es B'? B' es el coseno de x a la cuarta más 1 por 4x cubo, por logaritmo neperiano de u. ¿Y qué habíamos dicho que era u? Esto que está acá adentro. 8 tangente x cubo más 2x cuadrado por logaritmo neperiano de 3x. Más, voy a seguir acá abajo, más b, que era b, bueno, b era el seno de x a la cuarta más 1 por 1 sobre u. ¿Y qué era u? 8 tangente x al cubo más 2x cuadrado por logaritmo neperiano de 3x por u'. ¿Y qué u'? Todo eso que tengo ahí. U' es 8 por 3x al cuadrado más 4x sobre coseno cuadrado de x al cubo más 2x por el logaritmo neperiano de 3x más 8 tangente de x al cubo más 2x sobre x, ¿sí? O por 1 sobre x sobre x. Entonces, acá todo este choclo, todo este chorizo que hay acá, es la derivada de y'. ¿Sí? Queda largo. Esto es... ¿Estamos? Lo que yo hice fue aplicar derivación logarítmica y con derivación logarítmica apliqué
La derivada del producto de dos funciones. David, ¿Sí? ¿viste que usaste la de para derivar hay 8 tangentes? Sí. Que vos usaste uno sobre coseno Coseno cuadrado. para usar uno más tangente al cuadrado de x, que otra derivada. Sí. Ahí en el 8 tangente, ¿cómo sería? ¿Sería 8 más tangente cuadrado de x o...? No, el 8 está multiplicando. Claro, El 8 multiplica. Si vos haces esa derivada, 8 por tangente al cuadrado de x más 1. Creo que era así la derivada. Es lo mismo, o sea, 1 sobre claro. coseno Sería cuadrado. el 8 multiplica la tangente de ese. Claro, claro, el 8 está multiplicando. Claro. Gracias, David. De nada.